Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jamie Patricia, estudiante del programa de Teología en la Fundación Universitaria Patricio Simes. Estoy cursando el 6º semestre. Para hablar de cristianismo es importante mencionar lo que describe Kennedy en 1982 en su libro ¿Por qué creo?, donde manifiesta que el cristianismo es de bendición para la humanidad y que ha traído beneficios en la vida humana. Además, que el cristianismo se ha levantado y ha crecido, convirtiéndose en sí una fuerza mundial contra toda oposición y persecución, aún lo que ha hecho que ésta se levante, crezca y florezca. Por lo tanto, el cristianismo es una religión monoteísta con mayor difusión en el mundo y está fundamentada en la vida y obra de Jesús. Sus principales tendencias son el catolicismo, la Iglesia Ortodoxa y el protestantismo. El cristianismo trata que en la persona de Jesús se da el cumplimiento del anuncio dado en el Antiguo Testamento del Mesías como Salvador. En este sentido, es en Jesús quien da la libertad y la salvación del pecado. El cristianismo tiene la centralidad de vivir acorde a las enseñanzas dadas por Jesús, las cuales fueron comunicadas por sus discípulos y que hoy están contenidas en la palabra de Dios, la Biblia, el libro central y fundamental en la fe de la doctrina cristiana. El cristianismo tiene evidencias históricas, es decir, que la fe no está fundamentada sobre principios abstractos, sino sobre sucesos concretos, a tal punto que el nacimiento y la muerte de Jesús son acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad. Ahora, la doctrina cristiana tiene su origen en la gracia soberana de Dios, manifestada en Cristo para salvación de la humanidad, donde se puede entender que el cristianismo nace con Cristo, se origina en Cristo. De este modo se puede apreciar que el cristianismo entonces empieza a estructurarse en Judea en el primer siglo después de que Jesús fue crucificado y se levantó de entre los muertos. El libro de Hechos, capítulo 2, habla de un acontecimiento que impulsó a los discípulos a hablar de Jesús, el Pentecostés, donde el Espíritu Santo descendió con lenguas de fuego, dando poder y autoridad, a tal punto que Pedro da su primer discurso para hablar acerca de Jesús, y son 3,000 personas las que ese día entienden y comprenden la obra salvadora de Jesús. La convicción de que Jesús seguía con vida transformó la vida de muchas personas, haciendo que acrecentara el número de seguidores de Jesús. En el libro de Hechos también se describe en el capítulo 11, versículo 26, que en Antioquía se les llama por primera vez a los seguidores de Cristo cristianos, dando a entender de algún modo especial que se evidenciaba en la vida de ellos las enseñanzas de Jesús. Ahora, el cristianismo cree en la Trinidad, del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que no se trata de 3 dioses, sino de 3 personas en una, con la misma esencia, pero con diferentes funciones. La palabra Trinidad no solo implica la cantidad de 3, sino también que implica la unidad de los 3. Concepto que se consolida en la Iglesia en el Concilio de Niceas en el año 325 y en el Concilio de Constantinopla en el 381. Ahora, el cristianismo profesa que Dios es el creador del mundo, el cual sustenta y gobierna de manera soberana su creación, demostrándole amor. Es decir, Dios ama al mundo, lo cual se puede también explicar en el texto bíblico de Juan 3:16, donde las personas tienen un valor muy grande, pues son la cúspide de la creación de Dios. De este modo, se puede entender que en el ministerio de Jesús, Él dignificó la vida humana, dándole un estatus de valor y significado en casos de ejemplo a las mujeres, a los niños y a los desfavorecidos, a los pobres, a los que eran marginados en el contexto en el cual Él vivió. Es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, el Mesías prometido, quien mediante sus enseñanzas, sus acciones, su carácter dio testimonio de su deidad. Cristo es la máxima revelación de Dios. Así que Cristo es necesario para el cristianismo, dado que la persona y la obra de Cristo dentro de la fe cristiana
Sin Cristo no existe cristianismo. Si se quita Jesús del centro del cristianismo, se destruye en su totalidad. La iglesia es necesaria, pues es Cristo quien funda la iglesia, siendo Él la cabeza de la misma. Por lo cual, ella es la portadora de las buenas nuevas de salvación para la humanidad. Mediante ella se manifiesta el amor de Dios, pues es la embajadora de Cristo en este mundo. Jesús la postula como la sal que sazona y la luz que alumbra al mundo. Ahora es importante entender que estos fundamentos hacen que la iglesia se mantenga activa y viva en su misión.